Bienvenidos a nuestras cosas, sin Aroa y Reggie. Na, 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 na. ¡Woo! No sé por qué siempre como es. Porque somos unas bastas, unas niñatas. Una mijita. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte, no? Sí, la verdad, espera, que me voy a poner un poquito de kombucha que tengo yo así, que me la voy a vaciar. Yo ya me la acabé. Ya, porque eres una ansiosa. Porque tienes demasiada pasión en exceso de frutos de la pasión de kombucha. Oh, pasión. Porque ¿de qué va este capítulo, cariño? Sobre la pasión. Oye, que la pasión es muy importante en la vida. Mira, mira qué ruidito he hecho. No sé por qué estoy yo como... Mira. ASMR de kombucha. A ver. Dale. Las dos. Las dos. Ah, las dos. Espérate. Tío, la gente se va a alargar del vídeo, en plan, ¿qué hacen las subnormales estas, tío? A ver, nosotras estamos cumpliendo lo que nos prometimos de que íbamos a hacer nosotras mismas en el podcast para que la gente pudiera conocer lo ridículas que somos, pero somos entrañables también. Bueno, Y a veces pero... decimos cosas interesantes. Solo a veces, pero oye, que quien quiera, aquí tiene una ventanita para que nosotras le acompañemos un rato y que se sienta una persona normal al ver como dos personas son normales también, ¿no? Claro, sí. Y que aunque se... no aparente y con toda esta perfección aparente que tenemos, también somos normales. Oye, tú te has puesto muy colorida para hablar de la pasión, ¿no? Yo no sé por qué me he puesto... Mira, hoy no me puse zapatos porque tenía calor. Oye, huevo, ¿no? a ver si le estás enseñando a un televidente lo que nos estaba pidiendo. Tía, ¿te acuerdas el fulano del que hablamos aquella vez de las parafilias? Sí. Pues le busqué en los stories, en los mensajes del Instagram para mandarle el episodio, para que se sintiera importante. Pero, ¿qué te crees? Usuario no encontrado, el tío se dio de baja la cuenta. O sea que era una cuenta fake que se había hecho para escribirnos y que no supiéramos quién era. Sí, pero vete a saber quién era. Tía, pero tú sabes que a veces detrás de las cuentas estas que te escriben, que no sabes quién es, que no tiene foto, que no tiene nada... bueno, ahora luego te voy a decir unas que me siguen últimamente que no entiendo. Ya buenas, para que le... Sí, Sí, no entiendo eso. A mí me pasa. O sea, veo 3 fotos y sale una... el tanga, no sé qué, tal. Pero... Y yo, o sea, lo miro, cero todo, ¿sabes? Todo cero y 1 o 2 o 3 fotos así como muy sexosas, no sé. Y yo digo, pero, ¿qué es esto? O sea... Ya, pero son cuentas fake como para que las sigas, para que otras personas los sigan. Tienen presencia en redes para estar ahí, que la gente las siga, yo qué sé. Gente que vende movidas de webcam y cosas así, yo qué sé. Pero lo peor es que no sabes quién hay detrás de eso. Es decir, detrás de esas cuentas puede ser alguien que te está stalkeando. ¿Alguna ex o algún ex? Desde que se fue mi Pepe. Yo mezclo el soul con los tanguillos. ¡Ole! Bueno, entonces... presentamos el tema de hoy, que es la pasión y... Dentro cabecera. Bienvenidos a nuestras cosas, sin Aroa y Reggie. Na, 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 na. Bueno, ya estamos aquí de vuelta otra vez con la pasión, con calor, tía, tengo un calor que flipas. ¿Sí? ¿Tienes calor? Sí. Si pongo el aire no se va a oír nada. No, si no quiero que pongas el aire. Lo que pasa es que yo siento que tengo como un fuego interno. Que tengo como un fuego interno, que me está subiendo como... que me llega hasta la nuca. Esto me recuerda a bodas de sangre. Eran las 5 en punto de la tarde. Las 5 en punto de la tarde. Con un cuchillito que apenas cabe en la mano. ¿Para qué dije nada? Es que has tocado a Lorca y Lorca para mí está... Bueno, que ¿tú por qué querías hablar de este tema? Porque el anterior tema fue el tema del autocuidado, que fue un tema que yo dije, sí, venga, quiero hablar de esto porque me está sucediendo y lo quiero compartir. Tú dijiste, oye, hablamos de la pasión. Pues mira, para empezar, porque creo que la pasión es algo con lo que nacemos en la adolescencia, lo tenemos a tope como a sexta marcha,
Y conforme va pasando los años, por cansancio, por agotamiento, por que en la vida hay mucho ruido, porque vamos muy rápido, es algo que va desapareciendo. Y no en todo el mundo se sostiene o se mantiene o se va a recuperar. Es decir, tú seguramente puedes pensar en cosas para las cuales tienes pasión, pero conforme ha ido pasando el tiempo, como decía en el capítulo pasado, se ha ido bajando un poquito el volumen y como que vamos perdiendo la pasión. Cuando hablo de la pasión, realmente lo he propuesto porque he escuchado a un chico hablando de la pasión y decía, es que yo puedo estar aquí 2 horas hablando con un amigo de pasión, ¿no? Y es verdad que hablar de pasión, como hablaba él era una persona apasionada. Y creo que carecemos de estar en contacto con nuestra propia pasión. O sea, la pasión que tiene su propio motor y que solamente va, o sea, que tiene fuerza, que es acción también, ¿no? Como la pasión. Entonces, la pasión me gustaría tratarla, pero en muchos aspectos de la vida, no solamente la pasión en el sexo, ¿no? En la parte sexual o vincular con una pareja o con un rollo, sino la pasión en todos los aspectos de la vida, ¿no? ¿Qué cosas a lo mejor hemos tenido que en nuestra adolescencia teníamos una pasión tremenda, que con el tiempo se ha ido aflojando porque tal vez la vida nos ha dicho que no, tal vez ha costado un poco más o mucho más, o sea, que al final hay otra parte de la pasión que uno va perdiendo porque encuentra pared, o sea, encuentra tope, encuentra frustración, entonces se desconecta de su propia pasión para no conectar con la frustración que le puede provocar encontrar el límite de ese impulso, ¿no? Es que estás hablando de esto y me recuerda a cuando hablamos del deseo. ¿Tiene relación la pasión con el deseo, no? Sí. ¿En qué lugar colocamos la pasión con respecto al deseo? No sé. Yo lo colocaría como motor de vida. O sea, el deseo, para mí hay algo que va más conectado con la libido, ¿no? Que es algo como más burbujeante. Y la pasión para mí tiene que ver con la acción, tiene que ver con que es una fuerza motora. ¿Sí? O sea, que la pasión, o sea, el deseo es una consecuencia de la pasión, o podría serlo. Es que tienen relación. Creo que la pasión es una consecuencia del deseo. Ok. Aparece un deseo, ¿no? Tanto de una persona como de un objetivo en la vida, y nosotros podemos responder de forma apasionada, es decir, algo apasionado como volcándonos, como con todo lo que tenemos, como, o sea, sería como arrojarnos a eso, ¿no? Como la pasión para mí es como un motor que va más allá de ti, o sea, más allá de lo racional, sino es que tienes pasión por algo y vas, o sea, cuando yo tenía 14 años tenía pasión por actuar, ¿no? Y entonces hacía teatro y me daba igual si era una compañía amateur, si después era profesional, si después, o sea, era una necesidad que iba por encima de mí, era una fuerza mayor para la cual yo podía estar haciendo muchas cosas en mi vida, pero la pasión con eso tenía que estar, ¿no? Una pasión, por eso digo, y he dicho, también pensando en mi propia experiencia, como que hay algo que con los años se va bajando el volumen porque te vas encontrando con frustración, ¿no? Porque en ese caso, vivir de forma profesional del teatro es difícil, o a mí me ha resultado difícil, creo que voy a hablarlo como que a mí me ha resultado difícil, pero o sea, solamente trabaja el 8% de los actores en este país, o sea que creo que no es solamente a mí y hay más artistas que pueden entender lo que estoy diciendo, pero claro, hay algo que uno necesita ir bajándole el volumen cuando no puede evolucionar en este camino, ¿no? Es decir, porque yo empecé con 14 años, empecé antes saliendo al público haciendo otras cosas, cabalgatas, el circo y chalala, bueno, cosas de mi vida pasada, o sea, de mi vida adolescente, ¿no? Pero cuando yo empecé a hacer teatro, lo hacía de forma amateur, empecé a aprender, luego vine a Madrid, seguí en una compañía amateur, después me profesionalicé, estuve cobrando, estuvimos haciendo giras, tal, pero llega un momento que o te metes en una producción grande que te puede dar un sostén, o al final tú tienes que combinarlo con otro trabajo. Conforme te vas haciendo mayor,
tú tienes que ir a trabajar y después hacer teatro y después preocuparte por las funciones, pedir los días libres para... Entonces llega un momento que eso te va agotando, te va minando porque no tienes... Entonces la pasión no me ha desaparecido, pero sí es verdad que ha bajado el volumen con el que yo me arrojo porque necesito ocuparme de mí, ¿no? Lo que hablamos en el capítulo pasado, ¿no? Necesito ocuparme y de mis necesidades. Y entonces hay algo de que para no sentir frustración, porque a mí me gustaría hacer solamente eso, tengo que bajarle un poquito el volumen. Y entonces hay algo en el camino, en general, yo creo que le pasará a muchísima gente, y si os pasa también, comentárnoslo abajo, que uno va... como perdiendo el gas de la vida, ¿no? Sí, se va perdiendo esa pasión, pero también es verdad que yo pienso en la pasión que sentía en la adolescencia y así, y era un caballo desbocado. Sí. Era un caballo desbocado que eso había que meterlo por camino, ¿sabes? Entonces yo ahora siento que sigo conservando parte de esa pasión, pero ya está mejor enfocada. No está tan a lo loco. Porque solo de pasión no suceden las cosas, solo con pasión. ¿Sabes? Tiene que haber un orden, tiene que haber un sentido, una dirección, que cuando eres adolescente vas como caballo desbocado, tía. ¿No? Porque también vas creciendo, tienes responsabilidades de adulto. Como es lo de pésima experiencia, no lo recomiendo. A ver, que eso es un chiste que en realidad lo piensas y dices tú, joder, hay gente que no llega a ser adulta, que se quedan por el camino, ¿sabes? Que en realidad, bueno... Pero bueno, chiste. Que en realidad sí lo recomiendo, que ser adulto también es una experiencia súper bonita, donde también vives esta parte, ¿no? De, bueno, quienes tenemos el privilegio de seguir conservando la pasión, que yo creo que soy una tía bastante apasionada, pero ahora con un poquito más de orden, tía. Porque también hay que pagar el alquiler, también hay que pagar la comida, también hay que... atender a los amigos, no sé, muchas cosas, ¿no? Que te hacen tener que poner orden y prioridades. Pero la pasión y la ilusión tienen que ver, ¿no? O la ilusión... No sé, lo digo porque me recuerda a mi padre que, pues, pintando sus cuadros y tal, mi madre le decía, ya, deja de pintar, que tanto cuadro, que no sé qué, ¿no? Mi madre para que él dejara de pintar y le hiciera caso a ella y estuviera con ella en vez de estar pintando. Y mi padre le dice, caramba, porque siempre dice caramba. Dice, caramba, déjame. Hay que tener ilusión en la vida, porque la vida sin ilusión no vale la pena vivirla. Entonces, yo cuando escuché eso y me reí, digo, mira estos dos, las conversaciones. Y me hizo pensar, y en realidad es importante sentir pasión, ilusión, sentir como ese fuego, ¿no? Hoy compartí algo en el Instagram que decía un músico, aprendí a ser camionero, no me acuerdo lo que era, pero igual, aprendí a ser conductor. Es algo que aprendí. Músico soy, ¿sabes? Entonces, este es otro tema que también viene en relación, como ahora también se ha como puesto de moda avergonzarse por tener, a los artistas, avergonzarnos por tener que hacer trabajos a veces que no son los nuestros, que eso es otro temazo. Pero es que, tío... ¿Sabes qué pasa? O sea, estaba pensando un poco en todo el mundo, o sea, porque tú has hablado que cuando tú eras adolescente era como pollo sin cabeza, ¿no? Tenías mucha pasión. Todo pasión. Sí, todo era pasión, hormonas y todo revuelto, ¿no? Sin límites, nada. Revolvido. ¿Revolvido? No, revuelto. Y estoy pensando, o me gustaría traer la pregunta de si la pasión con el tiempo desaparece. Claro que en el caso de tu padre, no. Pero si yo pienso en personas de 50 años, por ejemplo, ¿no? Voy mirando como personas alrededor mía... Si es verdad que al final hay una pérdida un poquito de pasión o incluso una no haber podido descubrir cuál es tu pasión. O sea, yo pienso, por ejemplo, mis tíos que tuvieron que trabajar en el campo desde bien pequeños porque su padre falleció y eran muchos hermanos y solamente estaba su madre, ¿no? Son personas que desde que tenían 11 años han estado trabajando, primero en el campo y después... en hostelería, ¿no? Son personas que
en algún caso han encontrado algo que les apasiona, pero no en todos, porque su vida se ha basado en la supervivencia. Esto me recuerda a algún otro capítulo que también lo hemos hablado, ¿no? ¿Aparece la pasión cuando tenemos las necesidades básicas cubiertas o todos tenemos pasión? Porque yo creo que, o veo a mucha gente que no sabe a qué le produce pasión. O sea, sucede muchas veces que cuando una persona se jubila, no sabe qué hacer, entra en depresión, no tiene, ¿sabes? Porque ha dedicado toda su vida a criar hijos, a sacar adelante una familia, a atender una casa, a trabajar además, a aportar económicamente, y cuando llega el momento en el que ya no tienes esa ocupación, no saben qué hacer. O sea, carecen de una pasión. Nosotras tenemos una pasión que nos puede llevar toda la vida, porque toda la vida puedo estar liada con textos teatrales, con escenas, con ojalá... Castings. Sí, con castings, con... espero que grabando, ¿no? Teniendo rodajes, pero que al final es una pasión. O sea, si tú te fijas, en la profesión de actor, músico creo que también, no hay una fecha de jubilación. O sea, un actor no piensa yo me jubilo a los 65. La mayoría de ellos, los mejores, dicen yo me moriré sobre las tablas. Sería la mejor forma, ¿no? Como que hay una pasión, es un motor que no... O sea, que está integrado en tu día a día como algo que te apasiona, que te gusta, y vas a trabajar y si tienes que echar 11 horas las echas. No digo que ahora tengamos que trabajar 11 horas, no. Pero cuando tú estás en una pasión y eso te da de comer, tú no es finita, no se acaba. Tú tienes 80 y si todavía la memoria te da, tú estás sobre las tablas o estás cantando. Sí, totalmente. Pero, tía, ahora dijiste eso y pensé, es que es cierto que no todo el mundo ha tenido la suerte de descubrir su pasión. Claro. Bien sea porque simplemente no les ha surgido o porque sus vidas no les ha permitido centrarse en sus propios deseos. O pararse. Claro, porque también, tío, cuando estás en la supervivencia, que es en lo que hablábamos también en la primera temporada, que hablamos de... No me acuerdo, pero sí era algo de la religión, no, de la fe o... Recuerdo perfectamente que tratamos ese tema, por eso lo he sacado, digo que lo hablamos en la primera temporada. Que realmente tienes que tener muchas necesidades cubiertas para poder sentir pasión por algo, para poder ver qué es lo que te gusta. Por eso la infancia, la adolescencia es una época donde se gesta todo eso, porque si tu adolescencia y tu infancia está cubierta de una manera medianamente básicas, exacto, que no le pasa a todo el mundo. Hay muchos niños y adolescentes que no tienen sus necesidades básicas cubiertas, pero yo en mi caso tuve el privilegio de poder vivir la experiencia de ver qué es lo que yo quería y claro, descubrí mi pasión y me apoyaron en eso. Entonces claro, ahora yo como adulta aliento esa pasión, pero claro, ha cambiado la forma en que me apasiono, porque yo he cambiado, ahora he tomado decisiones un poco más pensadas, más dirigidas, tengo que priorizar otras cosas. El tema es que es lo difícil, cómo lidiar con eso sin perder esa pasión, ¿sabes? Sin que poner ese orden o esa dirección signifique abandonar. Sin que se adormezca, ¿no? O se anestesie, porque al final cuando uno está respondiendo a necesidades, lo que sucede es que anestesias todas esas partes, porque si no, serías infeliz. Por eso hablaba antes de la frustración, ¿no? Porque si no puedes atenderlo en ningún momento, al final te frustras. O si tu pasión no te permite vivir de eso y tú tienes que sacar dinero para vivir de otra cosa, al final hay una decepción, autodecepción, como hay un... No digo que le pase a todo el mundo, no digo que sea la cosa más dramática que te puede pasar, todos estamos en este mundo, pero sí es verdad que hay como una pequeña decepción, como que te das una hostia, ¿sabes? Contra la pared y dices, mira, te encanta esto, pero no puedes vivir de esto. Por ahora, quiero decir, ¿no? Y esta es la cosa siempre, ¿no? Que además en cuanto a lo artístico, se puede abrir la puerta en cualquier momento. Porque si tú sigues conectado contigo y haciendo las cosas que te gustan, hay algo que en algún momento de tu vida conecta con el público y abre la puerta. Totalmente. Y vas encontrando el modo de hacerlo. A mí me recuerda esto cuando llegó la pandemia, que fue un palo para todo el mundo. Yo afortunadamente no perdí a nadie en la pandemia.
Entonces fue un palo económico, fue un palo profesional, porque yo estaba en México en ese momento y trabajaba con la música. Tuvo que, o sea, como muchísima gente que tuvo que dejar de trabajar. Encima, pues los artistas éramos los últimos en empezar a trabajar, porque era como, bueno, ya se verá cuando se incorporan al trabajo. Entonces yo ahí fue cuando hice un curso de barbería en modo supervivencia, ¿no? Porque dije, a ver, por si acaso viene otra pandemia, yo me preparo, ¿no? Entonces yo de repente, como empecé a agarrarme de ahí porque estaba viendo que sobrevivía, yo llegué a pensar que eso ya iba a ser como mi vida, ¿sabes? Pero por una cuestión de que de repente eso me estaba dando la estabilidad que ser artista nunca me había dado realmente. Pero ¿qué sucede cuando estás haciendo eso todo el rato y no te ocupas de tu pasión? Tía, yo me muero en vida. Yo me di cuenta, de hecho, después vine de México, porque en México monté mi barbería, entonces ahí más o menos, porque era mi barbería, y después allá tenía relación con otros artistas, grababa música, tal, no estaba dando conciertos, pero más o menos estaba, ¿no?, en mi rollo. Pero cuando me vine de México, empecé a trabajar en una barbería, que es el trabajo de mierda que contaba el otro día, que tuve. ¿En qué episodio fue? En el de... Vete a saber. No sé. Entonces eso, que yo dije... Vale, ahora estoy en esta, y por un momento pensé que ya me iba a quedar ahí, pero ¿qué pasó? Que empecé a sentirme infeliz. Entonces toda esa estabilidad que me había servido para conseguir un espacio, conseguir una tranquilidad, un contrato de un piso, conseguir muchísimas cosas en un año, ya no me era bastante. No me era bastante porque nunca iba a ser feliz. Porque no llegaba la satisfacción. Llegaba la comida a la nevera, pero no la satisfacción. No llegaba a acostarse y decir, sí, y te vas a dormir con una sonrisa. Eso no llega. Claro, entonces dije, chimpún. Y entonces retomé mi trabajo real desde ese momento, progresivamente, por supuesto. Y claro, tío, y ahora que... Porque claro, las vacas flacas llegan también, temporadas altas, temporadas bajas. Ahora estoy combinando mi trabajo cantando en eventos con otro trabajo que no tiene nada que ver, que me da cierta estabilidad y flexibilidad para hacer mis cosas. Entonces digo, guay, ahora mismo me siento en un punto equilibrado. Hago casting cuando sale algo también, porque soy actriz también. Pero bueno, siento que estoy encontrando un punto en el que pueden pasar cosas. ¿Me entiendes? Voy a sacar un disco ahora. Al final estoy en la acción, ¿no? Y es como, tengo que buscar un trabajo, tengo que tener un trabajo por ahora que me mantenga también, pero que no me cueste la vida. Entonces, ¿qué te apasiona? ¿Qué me apasiona? Crear. Crear, ser creativa. Me apasiona estar en el estudio grabando, me apasiona sacar música, me apasiona actuar, porque actuar es crear, porque estás creando una vida, un personaje. Para mí, cantar, actuar es donde yo siento que soy en mi máxima expresión. Y no lo puedo explicar, tía, porque suena como muy etéreo, suena como muy, ay, mágico. Pero no sé, tía, es que es lo que soy así. ¿Cómo lo explicarías tú? Yo estaba pensando que dices, me apasiona crear, ¿no? A mí también me apasiona crear. O sea, hay una parte que yo pues no me he hecho cantante, pero también puedo entonar o puedo... O sea, que todo lo que tiene que ver con lo creativo a mí es algo que me nutre y me apasiona, ¿no? Porque, bueno, me lleva a un lenguaje, a trabajar, no sé qué parte del cerebro es, que me da satisfacción. Pero, tía, ¿verdad que quiero saber si, o sea, solamente corroborarlo, ¿no? Cuando a ti tú amas actuar, pero ¿verdad que también cuando amas, o sea, cuando tienes que ponerte a actuar, hay una pequeña resistencia a hacerlo? ¿Actuar en concreto? Sí, por ejemplo. Tenemos que ensayar. Y quedamos a las 5 y terminamos ensayando de 6:30 a 7 al final porque, o sea, como que esta parte de la pasión también lleva un pequeño peregrinaje hasta que se abre la puerta y entras de lleno en ello. ¿No te pasa? A ver, yo creo que me da la sensación de que estás hablando de la disciplina. Porque una cosa es el actuar y otra cosa es la disciplina que te lleva a hacerlo bien. Y lo que da pereza a veces es la disciplina, ponerte la disciplina. Por ejemplo... Sí, lo entendí.
porque, por ejemplo, yo tengo un evento sábado. Este sábado tengo un evento y tengo que prepararlo, tengo cosas técnicas que preparar, cosas creativas que preparar y hay una parte que me da pereza. Eso. No me da pereza el evento, pero hacer esa preparación, pues un poco sí. Sí, vale. Estaba precisamente hablando de eso, de que hay una parte de la pasión que no es, o sea, porque estábamos hablando de la pasión, esta fuerza arrolladora que te lleva, ¿no? Que algo que amas es un... Pero también dentro de todo eso hay como una parte de resistencia de decir, sí, yo amo y me tiro, pero no llego, o sea, no es ya estoy actuando. Hay un camino, que es la parte de creatividad. Cuando uno conecta y se tiene que poner creativo con ensayando, buscando opciones de expresión, formas de... Ahí hay una pequeña pereza o resistencia a poder entrar para entregarse del todo. O sea, es como... No sé si es un tipo de respeto o es un... O sea, no sé exactamente qué es, pero sí que hay como una pereza que cuesta mucho hasta que entras en el canal o accedes a eso. Sí, pero yo lo sigo viendo como que tiene que ver con la disciplina y eso es algo que con los años va cambiando porque estoy segura de que ahora tienes muchísima más disciplina. Eres súper disciplinada tú. Tienes que prepararte algo, te lo preparas, lo haces, tal, cumples con los tiempos. Eso es ser disciplinado, aún con pereza, pero lo haces. Pero no te daría pereza salir a escena, eso no te daría pereza. Pero lo que pasa que, claro, a veces preparar las cosas da pereza, pero bueno, eso es normal. El tema es si eres capaz de vencer a esa pereza, de decir, bueno, pues con pereza y todo lo tengo que preparar, porque igual tengo el evento el sábado y no puedo ir sin ir preparada, ¿no? Que después yo sé que, a ver, después a mí siempre me pasa que me preocupo por un montón de cosas que después cuando llega el momento todo fluye súper bien, ¿sabes? Pero bueno, creo que eso también está guay, porque cuando no te preocupas por las cosas y es como... Si no te importaran. Claro, y dices, no, pues así. Pues no, como después tú vas a decir, mira, yo cobro tanto por este show. No, tú tienes que cobrar tanto por este show, pero tú tienes que llevar algo bien. Y la pereza, pues, te la come, ¿sabes? Oye, y la pasión, que no es solamente como hacia lo profesional, sino en qué otro ámbito, porque tú antes decías, bueno, tiene que ver con el deseo, ¿no? Y yo te he dicho, bueno, creo que la pasión aparece después de conectarte con el deseo, ¿no? Que el deseo también nos llevaba a la parte más sexual o vincular de pareja, de rollo, de, ¿no? Al ámbito íntimo. ¿Cómo es esta pasión? Porque yo estoy pensando, si llevo todo lo que acabamos de hablar también a ese aspecto, también sucede a lo largo de la vida que vas perdiendo la pasión, ¿no? Es tema de tocar otros temas, pero al final hay algo que la pasión, conforme te vas haciendo mayor, va desapareciendo. Habíamos dicho que hay gente que hay cosas que no le apasiona, o sea, quiere decir que no tiene una pasión en la vida, ¿no? Estamos hablando de gente que no tiene las necesidades básicas cubiertas y todo esto. En este caso, a nivel sexual, sí está la pasión. Es decir, sí se vuelca la parte más animal, irracional, pasional en el aspecto sexual. Vamos, no lo sé, pero en mi imaginario o en mi forma de verlo, creo que la pasión a nivel sexual es algo que todos entendemos. O sea, como este fuego que de pronto aparece y, ¿sabes? Y te lleva a la acción. Porque sí creo que la pasión tiene que ver con la acción, no solamente con siento pasión y así no hago nada. No. La pasión te lleva a la acción, ¿no? A quemar el tiempo habitando algo. Sí, me venía a la cabeza cuando dijiste lo de que va cambiando nuestra pasión, ¿no? Nos vamos volviendo menos apasionados y digo, depende de con qué cosas, porque por ejemplo, yo qué sé, con 17 años estaba yo todo el día de fiesta. Sentí una pasión enorme por salir de fiesta. La pasión era por perder el control y buscar los límites, era otra cosa. Pero bueno, era una pasión también, que me acuerdo que mi padre me decía, ¿otra vez? No, que voy a salir otra vez. Le digo, pa, yo tengo que mantener a la afición. Y mi padre se descojonaba. Y era como que yo ahí estaba, bim, bim. Y ahora yo no siento esa pasión por salir de fiesta. Me gusta de repente salir y tal. Pero las pasiones van cambiando también. Y eso es sano también. O el foco de la pasión va cambiando. Yo antes, donde iba, estaba cantando. Yo ahora no. O
O sea, yo iba para todos lados cantando todo. Era un coñazo, tía. Dejaba hasta en el contestador automático de casa que lo podía personalizar un mensaje cantado. Era como que parecía la Melody. Coñazo de tía. Y ya no, tía. Yo ahora ya para cantar tengo que... O sea, no, ya no soy así. Y no es que sienta menos pasión por cantar. Es que tengo mi pasión un poco más enfocada en otra cosa, ¿no? Bueno, pero esto es madurez, al final lo que está es un poquito más ordenada, ¿no? Está como más estructurada y la controlas tú y no te controla tanto ella, a ti, ¿no? Pero, ¿tú crees que el sexo es un lugar en el que todos encontramos o tenemos o vivimos, sentimos la pasión? No, tía. Esto es lo que estaba intentando abrir. No, o sea, no lo creo. Creo que hay gente que son setas, o apio, o puerros. Estrellita de mar, ¿era? Estrellita de mar. ¿Sabes? Hay gente que no... Bueno, hay gente que es asexual, de hecho. Sí, es cierto. Entonces, no todo el mundo vive con la misma intensidad el sexo. Hay gente directamente que es que no le gusta el sexo. Y después hay gente que vive el sexo como de, bueno. Y después hay gente que le encanta. Sí. ¿Que algo le ha pasado? No. ¿Ha hecho? Es que iba a decir, como a mí, pero de repente vi algo en tus ojos que no sé qué estabas pensando y me hizo ya gracia todo. Vale, yo. Entonces me reí. Pero que me refiero que el sexo parece que es algo obvio que le gusta a todo el mundo y no, tía. Pero sí creo que... No digo que el sexo le guste a todo el mundo. Digo que si en el acto sexual todos conectamos con la pasión. No es que te guste, sino que aparece esta pasión de acción, de... O sea, que sabes que se enciende, que te apasiona, que te... Debería serlo, pero no creo que siempre sea. ¿Sabes? O sea, creo que eso sería lo ideal porque eso significa que estás presente, que estás conectado, que estás deseando, que estás ahí. Pero muchas veces el acto sexual se convierte en algo, no sé, un intercambio que tienes que hacer. Ya, bueno, pero es que ahí hay que ir a terapia, entonces. Claro, pero es que eso abunda mucho, ¿eh? O sea, no sí, sí. Y no lo digo por mí, porque para nada lo vivo así. Pero si, tío, es que te pones a verlo y no todo el mundo vive la sexualidad como un lugar donde te puedes dejar caer y experimentarlo. Por mil motivos, ¿eh? Sea porque tienen algún tipo de trauma, o sea porque simplemente pues no les mola. Que eso a mí me llama la atención, porque es lo que tú dices, porque parece que es algo como muy animal, ¿no? Y somos animales. Sí, pero hay gente que está más desconectada de la parte intuitiva, animal. ¿Y no crees que eso tiene...? Que no lo sé, ¿eh? No tengo ni idea. Pero yo creo que una persona que es así se tiene que ver reflejado luego en otros aspectos de su vida, porque yo pienso que la parte sexual es algo muy importante de conexión con uno, precisamente porque somos animales. Pero es que después está la gente, yo qué sé, la gente, pues tío, los religiosos, los ascetas, ¿no? También se llama así, ¿no? La gente que se dedica a alejarse de las cosas terrenales como la comida, como el sexo, como... que están la pasión de Cristo, ¿no? Porque... Es que a mí cuando digo la pasión, lo que me viene es la pasión de Cristo. O sea, muchas veces digo la pasión y pienso, no estamos enfocando la pasión bien porque me viene la pasión de Cristo, ¿sabes? ¿Por qué se llama la pasión de Cristo? O sea, ¿por qué crees? Digo, sé que no lo sabemos, pero ¿por qué crees? O sea, la pasión de Cristo, ¿cuál es la pasión de Cristo? ¿Sacrificarse por el resto de personas o cuál es? Es que te das cuenta de esa movida, de sacrificarse por los demás y aparte... murió por nosotros, por nuestros pecados, para que tú te sientas culpable, pero yo ni estaba ahí. ¿Qué me estás contando? Aparte ese tío, ¿quién era? La pasión, pues supongo que la pasión del amor que sentía por Dios, y yo qué sé. No sé, tía, es muy complicado. No sé, pero la verdad es que no me interesa mucho la pasión de Cristo. Sinceramente, creo que es todo un invento un poco macabro. Pero bueno, esa es mi opinión, cada quien. Hay tantos National Inventographic. ¿Hay algún aspecto de la pasión que quieras tocar antes de terminar? A mí me ha dicho gente como que
que no saben cuál es su vocación, su pasión, que no lo saben y que me han dicho es que tú tienes mucha suerte. Y yo, claro, yo no me lo había ni imaginado, o sea, nunca lo había ni pensado, porque para mí era natural. Pero desde que me dijeron eso, ahora valoro mucho la pasión y la cuido. Y la cuido y le doy el lugar y acepto que ha cambiado. Y agradezco que haya cambiado, porque, tía, yo era insoportable. ¿Entiendes? Pues Melody sigue todavía. Con 40 años, con 30 años, no sé qué edad tiene. Una diva valiente. Dios mío, que se calle ya. Pero bueno, ese es otro tema. Pero, claro, yo descubro que ahí también había esa necesidad de que me vieran. Yo ya no siento esa necesidad de que me vean. Y no siento que tenga menos pasión por eso. Siento que mi pasión está mejor enfocada. Y yo pienso que eso es lo que te debe de dar la madurez. Y no confundir eso con que has perdido la fuerza, ¿no? Te han cortado las pelotas, los ovarios, ¿no? Porque se suele decir, ¿no? Cuando pierdes la pasión, la fuerza, parece como que te han cortado. Y después, esas otras, las personas que no sienten una pasión así fuerte por algo, o sea, que es que tampoco tienes por qué sentir una pasión súper fuerte por alguna cosa, es que parece que tienes que destacar en algo o sentirte súper enamorado de algún oficio. No, tío, la vida puede ser más sencilla, existir es suficiente, ¿no? No sé, este es un temazo. Sí, pero creo que no nos da tiempo a tocarlo ya. No. ¿Me estás mandando a callar? Estaba queriendo ver de qué forma cerrábamos, si había alguna cosa más importante que tocar, porque... Vale, yo quiero saber qué opina la gente sobre este tema. Déjennoslo en comentarios, Sí, por favor, porque sí. ya la verdad que no lo tengo claro, porque como persona apasionada que soy... Y nos gustaría leer cuál es tu pasión. O sea, algo tan fácil como, bueno, si lo tienes claro, o sobre qué es, dónde aparece tu parte apasionada, ¿no? En qué aspecto de la vida. A mí me encantaría leer abajo a la gente qué pasión tiene. Y si no tienen pasiones, o sea, o no identifican pasiones, o no las han identificado todavía, también quiero saber qué piensan al respecto, qué sienten, qué opinan sobre las pasiones, porque también muchas veces creo que hay mucha como bombo y platillo a las pasiones. Como que sea algo magnífico y no. A veces pintar mandalas puede apasionarte. O sea, porque hay una cosa de estar en foco, de estar en presente. O sea, que puede ser cualquier cosa, que no hay que ponerlo tampoco en que no, es que a mí me gusta escribir películas. O sea, no. No, tío, a lo mejor ir a comer con tus abuelos es una cosa que te apasiona. A mí me apasiona echarme la siesta en las piernas de mi yaya. Así que queremos saberlo, queremos que nos lo compartan para saber más de este tema, porque la verdad que es algo muy privado. Sí, y es algo que compartimos poco, que creo que estaría bien que abriésemos a la vida y que compartiésemos con la gente que nos rodea, porque muchas veces la pasión en la adolescencia está al descubierto y conforme va pasando el tiempo va teniendo capas y se va quedando como en un lugar vacío, y por lo menos darle un lugar verbal creo que es bastante sano. De acuerdo, estoy muy de acuerdo. Así Bueno, que nada, suscríbanse al canal, sí, cabrones y cabronas. Suscríbanse, si quieren hacer donaciones abajo vamos a dejarles sus... En la cajetilla de información. Para que nos apoyen un poquito, ya saben que estamos con un micrófono y bueno, necesitamos equipo y queremos seguir haciendo este podcast, y una ayudita, por pequeña que sea, para nosotros será así. Enorme. Gracias por estar aquí, suscríbanse al canal, den like y pórtense mal, porque tanto rollo. Pa' irnos al hoyo.